La economía en el país está en recesión de acuerdo a un reporte del Banco Central. Tomado de primicias, la desaceleración del PIB ha empezado a finales del 2022 y ahora la economía del Ecuador estaría en una recesión, según reporte del Banco Central. Según este documento, que incluye una nueva metodología de desaceleración de la economía, inició después del tercer trimestre del 2022, cuando la economía ecuatoriana alcanzó un pico en el ciclo. Y luego, a esto, la economía ecuatoriana inició un proceso de contracción en el cuarto trimestre del 2023, el cual se mantuvo en el primer trimestre del 2024, lo que esto llevó al Banco Central a señalar que la economía estaría en recesión. Esta es la realidad. El analista económico Freddy García explica lo siguiente, que hay distintas metodologías que se utilizan los bancos centrales de todos los países para medir si una economía está en una fase de crecimiento o recesión, y la del Banco Central del Ecuador es una de ellas. Según García, desde finales del 2023 ya se vendría observando una desaceleración en los principales indicadores económicos como la colocación del crédito, empleo y ventas locales. Por ejemplo, las ventas totales en el Ecuador se vienen desacelerando, así las ventas totales en el país, incluidas las exportaciones, pese a lo que sabemos, alcanzaría en 71.000 millones de dólares hasta abril del 2024, un incremento del 2,6% frente al primer cuatrimestre del 2023, según datos del SRI, Servicio de Rentas Internas. El mayor crecimiento en ventas se daría en el mes de marzo de este año, cuando quizás porque la gente anticipó sus compras antes del alza del IVA al 15%, que empezaría a regir en abril. Pero el aumento anual del 2,6% en el primer cuatrimestre de este año es menor frente al 3,6% anual que han crecido las ventas en el primer cuatrimestre del 2023. ¿Cuál es el escenario que podría empeorar? Lo más preocupante de todo esto, de acuerdo con García, es que a partir de ahora el nivel de ventas, que es uno de los principales indicadores de esta actividad económica en el país, está apenas cruzando hacia un territorio negativo, lo que haría pensar que la situación del país se podría poner peor los siguientes meses. García dice que los gobiernos han estado muy enfocados en arreglar los problemas fiscales de la economía, pero cree que es el momento de pensar en medidas creativas para reactivar el PIB, promover el empleo e impulsar las ventas. Según las notas técnicas del Banco Central del Ecuador, el ciclo económico estaría ligado a las fluctuaciones recurrentes que experimenta una economía a través del tiempo, y además añade que es un indicador de gran relevancia económica para comprender el comportamiento recurrente que experimenta la economía y promover el crecimiento sostenible en el mediano plazo, mediante el desarrollo estratégico de políticas económicas. Así el escenario. La economía ecuatoriana en recesión. Otro artículo, en cambio, de lexis.com.es sostiene que, según el último boletín analítico del Banco Central del Ecuador, titulado Ciclo Económico, la economía ecuatoriana ha entrado en esta fase oficialmente de recesión. Este informe, que incorpora una nueva metodología de análisis, indica que la desaceleración económica comenzaría después del tercer trimestre del año 2022, marcándose el fin de un ciclo de expansión previa. Este periodo de contracción que sufre el país en lo económico se manifestó con claridad a partir del cuarto trimestre del 2023 y se prolongaría durante el primer trimestre del 2024. Y estos datos han llevado a que el Banco Central del Ecuador confirmara que el Ecuador se encuentra en esta fase de recesión, definida por una contracción continua
de la actividad económica a lo largo de varios trimestres consecutivos. Para el segundo trimestre de este año, las proyecciones del Banco Central sugieren que la economía ecuatoriana continuaría en recesión para dentro de los próximos meses, lo que esto implicaría un panorama bastante desafiante para el crecimiento y desarrollo económico del país en el corto plazo. Desafío para el presidente de la República. El Banco Central, en cambio, me menciona el medio suizo, swissinfo.che. El Banco Central del Ecuador advierte que la economía ecuatoriana entra en recesión. Esto confirmado. A hoy, 21 de julio del 2024, el Banco Central advirtió que la economía en el país andino entró en recesión en este primer trimestre, menos 0,4%, y recordó que venía en contracción desde el cuatrimestre del 2022, según un boletín analítico en el que señala haber aplicado una nueva metodología de medición. Este boletín presenta los resultados del ciclo económico y el sistema de indicadores compuestos económicos CICE. Integrado por el indicador compuesto, han coincidido el ICC y el indicador compuesto adelantado ICA, correspondiente al primer trimestre del 2024. El ICC refleja el estado general de la economía y sus puntos de giro, que son picos y valles. El ICA, en cambio, busca anticipar los puntos de giro del ciclo económico con base en la información de sus componentes disponibles en una fecha determinada, según explica así el Banco Central. Asimismo, advirtió que los resultados y la interpretación de cada uno de estos indicadores no serían comparables con los reportes del ciclo económico publicados hasta el segundo trimestre de este 2023. En esta nueva metodología se han efectuado los cálculos a partir del primer trimestre del 2000, lo que esto permitiría contar con series históricas para realizar análisis y estudios diversos. Así lo anotó la institución monetaria. De acuerdo con una nueva metodología, con la suya, el ciclo del Producto Interno Bruto PIB, o CPIF, se ubicó por debajo de la tendencia de largo plazo en el primer trimestre del 2024. La fase de desaceleración inició después del tercer trimestre del 2023, cuando la economía ecuatoriana alcanzó un pico en el ciclo 1,7%. Bueno, posteriormente a esto, la economía ecuatoriana inició en un proceso de contracción en el cuarto trimestre del 2023, evidenciándose que actualmente se encuentra en una etapa de recesión, así lo subrayó el Banco Central. El informe anotó que en el primer trimestre del 2024 el ICC se ubicó por debajo de la tendencia de largo plazo en la línea del ciclo del PIB, con una correlación del 93,7% en un punto máximo, lo que esto ratifica que la economía ecuatoriana actualmente se encuentra en la etapa mencionada, recesión. Para el segundo trimestre del 2024, el ICA anticipa que la economía ecuatoriana se mantendrá en una etapa de recesión, sostuvo así el reporte. La advertencia. En junio pasado, el Banco Central del Ecuador de que en el primer trimestre del 2024 el PIB del Ecuador creció en 1,2% comparado con el mismo periodo de la 2023, lo que esto atribuiría a una reducción de las importaciones 3,3% y un incremento de las existencias inventarios. Sin embargo, los principales componentes del PIB presentaron contracciones interanuales: el gasto del gobierno 40,3%, las exportaciones del menos 0,5% y el consumo de los hogares en menos 1,1% y las inversiones en menos 1,3%. En abril pasado, el Banco Central, el Banco Mundial, sería BM, advertía que la economía se vendría desacelerándose sustancialmente debido a un aumento de inseguridad provocada por el crimen organizado, descripciones de la producción del petróleo, eventos climáticos y la incertidumbre política. Al mismo tiempo, advertía que el gobierno
de Daniel Noboa se enfrentaría a importantísimas restricciones de liquidez y a un gran déficit de financiación que se preveía aumente en los próximos años en ausencia de reformas fiscales estructurales. Vea eso. El fuerte déficit en el 2023, la economía ecuatoriana se cerró en ese año con un déficit de unos 4.800 millones de dólares, aproximadamente el 5% del Producto Interno Bruto PIB, lo que esto ha llevado al presidente Noboa a acometer una serie de reformas económicas impopulares urgentes, además de implementar medidas para abordar las limitaciones de liquidez a corto plazo, como un programa crediticio de 4.000 millones de dólares en el Fondo Monetario o con el Fondo Monetario Internacional. Se subió el impuesto al valor agregado IVA del 12 al 15%, el impuesto a la salida de divisas ISD y volvió a incrementarse al 5%, y desde finales de junio se redujo el subsidio a los combustibles. Entre los mayores desafíos del Banco Mundial mencionaba que el país requiere recuperar la confianza en los mercados capitales y generar amortiguadores fiscales para poder afrontar estos devenires del contexto internacional y climático. Además de esto, apuntaba que el sector público requiere reducir su dependencia del sector petrolero, que al tiempo de ser afectado por la maduración de los pozos e inversión insuficientes, tiene que encarar la decisión de un referéndum para frenar las operaciones en el Parque Nacional Yasuní.